Buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos sean todos al cierre de este ciclo de conferencias denominado Autonomía y Auditoría que organiza el Centro de Estudios sobre la Universidad CESO UABC. Damos la cordial bienvenida a los universitarios que se encuentran en la sala Junta de Gobierno de este centro, en la sala audiovisual del campus Ensenada y en la sala de videoconferencias en el campus Tijuana. Asimismo, agradecemos a nuestro amable teleauditorio que nos sintoniza por el canal de la UABC, la imagen del conocimiento. Nuestro conferencista del día de hoy es el maestro Carlos Mario Payán Figueroa. Tiene una amplia trayectoria académica en la educación superior de nuestro país. Me permitiré destacar algunos datos de su semblanza profesional. Realizó estudios de licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Chihuahua, maestría en Planeación de la Educación, Universidad de Brasilia, y doctorado en Estudios Latinoamericanos, Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, llevó a cabo estudios de especialización en Administración Educacional en la Universidad de Brasilia y en Evaluación de Proyectos Educativos en la Fundación Getúlio Vargas, Río de Janeiro. Sus actividades de investigación se han materializado en 54 libros. Entre los artículos académicos publicados destacan los incluidos en las revistas siguientes: Revista de la Educación Superior ANUYES, Educación Superior y Sociedad UNESCO, CRESALC, Universidad Futura, UAM Azcapotzalco. Como parte de las tareas de difusión, ha impartido conferencias y ha presentado ponencias en alrededor de 200 reuniones diferentes. Entre los diversos cargos de dirección que ha ocupado pueden mencionarse el de director general de planeación de la Universidad Autónoma Metropolitana y sucesivamente en la unidad Azcapotzalco de la misma institución fue secretario y rector 1983-1989. Durante el periodo comprendido entre 1993 y 1997 fungió como secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES. La distinción más relevante obtenida es la de haber resultado ganador del Premio Anual de Administración Pública, máximo reconocimiento nacional otorgado a estudiosos e investigadores de ese campo, organizado por el Instituto Nacional de Administración Pública, INAP, y entregado por el presidente de la República en Palacio Nacional en abril de 1978. También fue ganador del Premio a la Contribución a la Educación Superior en 1999, presea más importante que otorga dicha asociación en función de la obra publicada sobre asuntos de educación superior. Desde 1976 se desempeña como profesor investigador en la unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana. Realiza actividades de consultoría en diversas instituciones de educación. También es articulista semanal en el suplemento Campus del periódico Milenio Diario. Con ustedes, el maestro Carlos Payán Figueroa, para dictar su conferencia titulada Transparencia y rendición de cuentas, control o desarrollo de la universidad. Bienvenido, maestro. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la presencia de todos ustedes, donde advierto rostros que me había tocado ver en épocas pasadas y algunos más que épocas pasadas con quienes compartimos algunas batallas o batallitas en pro de la educación superior, como el ex rector Luis Javier Garavito, que aquí se encuentra. Agradezco mucho la distinción hecha por el arquitecto y el rector de la UABC, Rubén Castro Bojorquez, para que estuviera en este ciclo que, por lo que he visto de quienes han participado y los enfoques que han dado, creo que me parece que con creces muestra la UABC el interés de ir adelante, de seguir adelante y encabezar a muchas de las universidades públicas en tareas como estas. El próximo jueves, el jueves de la próxima semana, el suplemento Campus en el cual colaboro hace el número especial por el 150, sirva este espacio para hacerle la publicidad correspondiente.
pero no solamente para eso, sino para decir que viene un gran reportaje, un reportaje muy amplio, más que gran, sobre estas materias de transparencia, rendición de cuentas, y aparece en un lugar central los avances que ha habido en la UABC. Así es que el próximo jueves estará esto circulando y son este tipo de menciones que a veces les duelen mucho a los vecinos, pero creo que estará ganado a ley por la UABC. Bien, el tema que se presenta es transparencia y rendición de cuentas, control o desarrollo de la universidad. El tema se hace pensando fundamentalmente en universidades públicas y particularmente en universidades públicas como la UABC. Esto es, son universidades públicas, autónomas, descentralizadas, que pertenecen a una entidad federativa. Y en ese sentido, diría que me parece que es aquí donde habría mayores desafíos por parte de las universidades públicas más que en las universidades federales, sin que ello no quiera decir que no los tenga. En primer término, planteamiento. Bien, ¿cómo plantear el tema en torno a transparencia y rendición de cuentas, control o desarrollo de la universidad? Podría partir de una frase que debe sonarles al lugar común. El desarrollo y mejoramiento de la universidad es la resultante de factores internos y externos. Es absolutamente un lugar común. Tomemos cualquier historia de universidades estatales y vamos a encontrar por una parte las fuerzas que en algún momento de la historia confluyeron para que se resolviera crear una universidad y cómo el desarrollo que ésta ha tenido se debió a la forma como interactuó con el medio, en los apoyos que recibió de los sectores que pensaban que la universidad era una entidad importante, de cómo el sistema educativo estatal y el sistema educativo federal consideraron que esta universidad efectivamente era importante, y de esta manera encontramos universidades como es la de ustedes, a punto de llegar o cercanas a llegar a los 50 años de vida, y por consiguiente ocupando un papel como seguramente fue el que soñaron los fundadores. Además, ustedes tienen todavía el privilegio de tener a varios de los que soñaron con cómo sería la UABC. Hay un segundo aspecto dentro del planteamiento, llamado autonomía y legitimidad de la gestión institucional. Tiene que ver con algo que pasó en el año de 1980, en el momento en que se hace una reforma al artículo 3º, donde la autonomía se inscribe en el artículo 3º constitucional como una garantía de orden constitucional, y con esto se le da a las universidades públicas un estatus que, si bien ya lo tenían en sus leyes correspondientes, la elevación a la categoría de una garantía constitucional le vino a dar a las universidades públicas mexicanas una connotación y un grado de independencia que difícilmente lo encontramos en cualquier otro sistema público de educación superior en el mundo o en América Latina. La reforma constitucional reconocía lo que ya estaba presente en varias constituciones locales o en varias leyes orgánicas, pero venía a conferir esta nueva calidad, la de ser una garantía de orden constitucional.
De acuerdo con ello, a las universidades se le otorgan en esta reforma al artículo 3 4 o 5 facultades principales. Una de ellas, la posibilidad de gobernarse a sí mismas. Segunda, la de poder realizar sus actividades en materia de docencia, investigación, difusión. Tercera, la de poder instrumentar sus planes y programas de estudio. Una cuarta, definir los términos de ingreso, promoción y permanencia del personal académico, muy importante para los años 80, donde se hablaba de si este sería un terreno en el cual la vida corporativa y la vida sindical tendría alguna injerencia. Y finalmente, una quinta, la administración de su patrimonio. Esta facultad, la administración de su patrimonio, es lo que nos conecta directamente, con el tema que nos toca tratar el día de hoy. A ver, autonomía y legitimidad de gestión institucional. Y nos conecta con ello por algo en lo que está presente o estará presente en esta charla. Una cosa es la autonomía, una realidad es la autonomía estatuida en leyes, normas y reglamentos, y otra es la autonomía en la vida real, otra es la autonomía en la práctica. Y creo que en la República se ha pasado por los años recientes, de 20, 25 años para acá, donde en nombre de la autonomía seguramente que se cometieron muchos crímenes en el sentido patrimonial del término, de usos que ofendían a la sociedad que observaba su universidad con conductas y formas de gasto que contrastaban con la parquedad de recursos que había en otras épocas. Y además estas universidades que tenían o tienen este tipo de conductas anómalas contrastan con aquellas en donde, independientemente de leyes y leyes específicas como rendición de cuentas y transparencia, tuvieron siempre conductas perfectamente apegadas a hacer bien las cosas, cuidar el dinero y tener responsabilidades. Por esta razón, lo enuncio de esta manera: la transparencia y rendición de cuentas como una condición de equilibrio en los factores internos. En los años pasados, el contraste con universidades de estados pobres y en donde las formas de gasto de las universidades pues eran total y absolutamente inadecuadas respecto a lo que existía. Luis Javier debe de recordar algunos ejemplos de las universidades pobres con símbolos de gasto, con rectores que viajaban en primera clase, mientras el rector de la UNAM pasaba una fila 27, algunos rectores de universidades pobres, oficialmente pobres, estaban viajando en primera clase. No quiero decir que esto defina a una universidad, pero el símbolo era sumamente fuerte y evidente, y si esto pasaba con algo tan visible, seguramente algo estaba pasando en otras áreas. Bien, encontramos además, aquí creo que falta una coma, es principios legales, coma, realidad y proceso de implantación. En este momento, y después de un proceso que lleva más o menos 4 años, materias como rendición de cuentas y transparencia empiezan a ser materias que no únicamente empiezan a implantarse con distinto grado de éxito en el sector público, y no solamente federal, sino estatal. No sé cómo anda en este momento el recuento de legislaciones locales que ya tienen una definición en esta materia. Seguramente se lo han de ver escuchado algunos de mis antecesores aquí en esta tribuna, en este ciclo, pero diríamos la tendencia es a que cada estado tenga su ley estatal en materia de transparencia, como a su vez en materia de rendición de cuentas
se ha hecho una transformación de las antiguas contadurías mayores de Hacienda locales y se transforman casi con la misma denominación en auditorías superiores del Estado o nombres similares a esto, entidades de fiscalización superior, etcétera, etcétera. Pero esto es un riesgo o una oportunidad. Y aquí será muy importante, yo creo, hacer este señalamiento de distinción en términos de ¿requieren realmente las universidades tener una legislación a la cual atarse en materia de rendición de cuentas y transparencia? ¿No les basta el Estatuto de Autonomía reconocido en la reforma al artículo 3 de 1980? ¿Se requiere la sujeción a una legislación secundaria, ya bien sea en el orden local o en el orden federal, para que solamente entonces la autonomía se considere que es una autonomía responsable? Yo creo que hay muchas dudas en esta materia en este momento. En el reportaje que les menciono van a encontrarse precisamente, yo creo que una mayoría de opinión de algunos de los organismos que están interactuando con rendición de cuentas y con transparencia, donde pareciera que las universidades requieren forzosa y necesariamente este tipo de limitaciones externas. Pero hay algunos otros que piensan, y yo en cierta medida con ellos, que es muy discutible la parte correspondiente a constitucionalidad de este tipo de regulaciones, sin que la discusión de orden jurídica implique un rechazo o implique el negar que estos sean procedimientos válidos, necesarios y en algunos casos absolutamente indispensables en las instituciones correspondientes. Pasaríamos a la lámina 2, 25 años del sistema de educación superior. En esta segunda parte intentaría hacer una rápida reseña con énfasis en aquellos aspectos de lo que serían las políticas de educación superior de los últimos 25 años y con un especial detenimiento en la parte correspondiente a los dineros. Diríamos, para empezar, los años 70 van a marcar un cambio fundamental en la orientación de las políticas de educación superior. Cualquiera que sea la razón, si porque los años 64 a 70 fueron años de una parquedad en materia de financiamiento que resulta muy contradictorio. Los mejores años en materia de crecimiento económico en el país fueron los años 60. Ahí se localiza lo que se llama el desarrollo estabilizador, esta parte final del llamado milagro mexicano, donde el país crece a tasas promedio anual de 7%, esta meta que se tenía en el presente régimen y cuyo mejor desempeño fue el año pasado con 4.4 y este año, que no será un mal año, será de 3.5, 3.4, pero estamos hablando de la década de los 60 donde se creció a tasas de 7% anual y sin embargo las universidades públicas de este país, que eran pocas y que había una matrícula relativamente baja, estamos hablando en los años 60 de alrededor de 150,000, 160,000 estudiantes, la mayor parte de ellos, el 90%, 92% en educación superior. Contradictoriamente, no hay dinero para universidades públicas estatales, hubo una reducción de los subsidios federales y se tenía una concepción totalmente diferente a la que existe en este momento. En la época de los 60, 2/3 partes del financiamiento venía de los estados, 1/3 parte venía de la federación. ¿Fue un signo premonitorio de lo que sería el enfrentamiento gobierno federal-estudiantes en 68? Pues posiblemente. El gobierno federal no tenía ganas, tenía recursos y no hubo financiamiento para las universidades públicas estatales. Esto cambia cualquiera que sea la motivación. Con la llegada a la presidencia de la República del presidente Echeverría. Echeverría va a dotar a las universidades de recursos
El incremento a precios corrientes fue de 11, 12 veces en el lapso del sexenio. Y se va a tener una visión diferente de parte del gobierno federal respecto al desarrollo universitario. Creo que a semejanza de lo que había pasado 60 años atrás cuando se funda la SEP, se piensa que aunque la Constitución había diseñado en el artículo 3 en el Constituyente de Querétaro una educación que sería impartida fundamentalmente por municipios, estados y federación, si no se cambiaba esta secuencia, no habría nunca avance en educación. Le corresponde a Vasconcelos invertir estos términos y va a ser la federación la que va a tomar no solamente el mantenimiento, sino además la orientación, la supervisión, pero además la impartición directa, sobre todo del nivel básico educativo. Me parece que algo semejante, guardando la proporción, guardando la distancia y reconociendo que no es lo mismo educación superior que educación básica, e independientemente de las causas políticas que estaban presentes en ello, sin que valga la pena, creo que nos detengamos, ahora por lo menos, Echeverría, el gobierno de Echeverría, va a cambiar radicalmente la orientación que tenía el gobierno federal respecto a la actuación de este gobierno con las universidades públicas. Aquí menciono algunos datos como los que, bueno, los enuncio, que estarían en el 2.2, lo que sería propiamente el inicio de las políticas actuales a partir de 1980. Quizás para que nos dé una idea de lo que significa en términos de desafíos para el sistema de educación superior, diría la parte de matrículas. En 1980 se había llegado a la pavorosa suma de 838,000 estudiantes. Digo pavorosa porque estamos hablando de 1970, donde había llegado a 230,000, pero 10 años después estábamos hablando de 838,000 estudiantes. En este momento estamos hablando de 2,5 millones. 25 años después estamos hablando de 2,5 millones. Claro, con una composición distinta que lo apunto aquí en el tipo de control. En la época, para 1980, de los 838,000 estudiantes, 727,000 eran de universidades públicas. Esto dejaba a la universidad privada con un 88%. En este momento, una muestra de un cambio sumamente acelerado que se ha dado en 25 años, nos indicaría que de los 2,5 millones, 1.7 están en instituciones públicas, cada vez con una diversidad de instituciones, pero ya hay 800,000 estudiantes de universidades privadas. El 33% de la matrícula está en universidades privadas, contrastante con aquel 12% de 25 años atrás. Seguramente no vamos a encontrar ningún sistema de educación superior en el mundo con un cambio tan radical en lo que serían escasos 25 años. Por lo que se refiere a recursos financieros, en 1970, como les decía, el gobierno de Echeverría va a hacer un cambio respecto a lo que había sido la orientación hasta la época, que era las universidades estatales son estatales y requieren recursos estatales. Bajo esta idea y bajo el avasallamiento que había de la hacienda pública de la época, entre otras de las características del Estado mexicano de la época, esto se manifestaba en las haciendas públicas estatales y locales y municipales, pues seguramente si se hubiese respetado fielmente el principio de las universidades estatales tienen que subsistir a partir de recursos estatales, pues yo creo que estuviésemos asistiendo a
a una postración del sistema de universidades públicas estatales. Echeverría pasa del tercio, lo pasa a 2/3, y la tendencia sigue en los siguientes gobiernos federales. Para 1980, estamos hablando todavía de la época de oro, antes de la caída de los precios del petróleo en 81, se había llegado ya a una proporción sumamente alta. 75% del presupuesto de las universidades, por lo que se refiere exclusivamente a la integración de recursos federales y recursos estatales, estaba proviniendo de recursos de orden federal. Ahora, 25 años más tarde, es dato de 2005, se siguió avanzando y tenemos 78%, 78.5% de recursos de origen federal. En el caso de la UABC, ¿cuál es la proporción? ¿Alguien la sabe, la recuerda? 75-45. 75. La página de la subsecretaría les da a ustedes el 42% más o menos de recursos estatales, que no está mal, por cierto, que no está mal, debe andar entre las primeras 10 donde el Estado ha venido elevando su participación. Bien, bueno, bases para el financiamiento, modalidades. Esto que nos corresponde ver como materia en políticas públicas. A partir de 1976 y estas fechas que vienen luego, 4 fechas más, nos van a marcar únicamente inicios de sexenios, no nos van a marcar la fecha exacta en que se llevó a cabo la medida correspondiente. En 1976, el gobierno de López Portillo hace una gran innovación en materia de estructura de la educación superior nacional. Sorprendentemente tuvieron que pasar 25 años para que todo diese vuelta y la reforma de la SEP que tomó curso este año volviera a lo que estaba hace 25 años. Un largo viaje para volver al punto en el cual era una innovación 25 años atrás. En 1976 se crea la Coordinación General de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, donde se agrupaban las dos subsecretarías, la de Educación Superior y la de Educación e Investigación Tecnológica, la CEIT y la CECIC, que este año que en algún momento posterior a 76 se separaron. Yo creo que no duró ni siquiera el sexenio, duró unos 2 años, se separaron y volvieron a integrarse hace 10 meses, 9 meses. Bien, una de las innovaciones fue la creación de fondos extraordinarios, sería el antecedente remoto de los PIFIs. ¿Qué eran los fondos extraordinarios en la época? Bueno, eran cantidades que se daban en función de proyectos. Diría que era más importante en la época el procedimiento que la rigurosidad del procedimiento. Prácticamente bastaba con pedir dinero con cargo a alguna actividad que se llamase innovación genéricamente. La subsecretaría no tenía capacidad de revisar, de evaluar, y además quien pedía dinero con cargo a programas que se llamaban, si mal no recuerdo, desarrollo universitario y innovación en educación superior, les bastaba con pedirlo, recibirlo, y se consideraba como una cantidad regularizable para el siguiente año. Estamos hablando de los años de oro en materia de financiamiento. Yo creo que tan eran años de oro que hubo instituciones que desperdiciaron este momento, que pidieron dinero para tonterías. El dinero se fue en pitos y flautas, diría mi madre, y
y se consolidó para el subsidio ordinario, pero no se aprovechó, creo que debidamente, no había una cultura para aprovechar. Quizás para los que critican o critiquemos los PIFIs el día de hoy, se vea con mucha nostalgia aquello, cómo se entregaba el dinero, podía llamarse largueza, podía llamarse generosidad, podía llamarse dispendio, desperdicio, pero había mucho dinero y se entregaba de esta manera. Pero quiero resaltar que a partir de este momento hay fondos extraordinarios a los cuales se puede acceder por parte de las universidades. En 82, la SEP está por aquí. En 82, la SEP crea el Sistema Nacional de Investigadores. En su momento fue una fórmula para paliar los efectos de la pérdida de poder adquisitivo del personal académico. Ya se había dado el gran error del petróleo en 81, se habían dado aquellas primeras grandes devaluaciones de 81, la terrible devaluación de 82, y le toca al gobierno de Miguel de la Madrid, posiblemente en 84, crear el SNI con un doble propósito. Uno, el de resarcir al personal académico que no estaba saliendo con sus ingresos, y dos, crear esta importantísima figura como fue el SNI. Luego, en 88, en el arranque del gobierno Salinas, se crea el Fondo de Modernización, que supone un paso adelante en materia de asignación de recursos extraordinarios. Hay mayores requisitos que los que existían antes. Algunos se pueden regularizar como parte del subsidio ordinario para el año siguiente, otros no. Y el FOMEC se convierte posiblemente en una de las principales fuentes de innovación de estos años, 88-94. En 94 no en 94, quizá un poquito después, en 95 se crea el PROMEP en la época del presidente Zedillo, este programa de mejoramiento del profesorado que se ha convertido en un programa clave de la Secretaría de Educación Pública por lo que se refiere a la antigua CECIC. Pero simultáneamente en estos dos sexenios se habían creado algunas figuras importantes que complementaban esfuerzos en materia de educación superior. Diría, en el sexenio de 88-94 teníamos el ordenamiento del posgrado, y en 94-2000 teníamos los fondos regionales y los fondos para el financiamiento de proyectos individuales de investigadores. Finalmente, en 2000 se consolidan muchos de estos esfuerzos y se crean los PIFIs, los cuales, a pesar de la parquedad de recursos, llamo parquedad por épocas pasadas, ¿no? Creo que ustedes son de los que han obtenido la mayor parte de los recursos correspondientes, han llegado a los 60 millones, ¿no? Pero diríamos 60 millones frente al presupuesto ordinario es una cantidad muy pequeña. Estamos hablando que la UABC anda por los 1.100, 1.200 millones. De acuerdo con esto estamos hablando de una cantidad muy pequeñita, que sin embargo se lucha, se pelea, se diseña y se manda para evaluar, porque las comunidades requieren estos dineros, y son dineros con los cuales creo que el empleo y la utilidad que se desprende de ellos es enorme respecto a lo que está presente en los montos correspondientes. Bien, uso y abusos de la autonomía. Bueno, antes de esto, hay una cuestión permanente. ¿El financiamiento es suficiente o no? Pues dirán, ¿y para qué nos pregunte esto? Si la respuesta es obvia, ¿no? Nunca nadie va a decir que el financiamiento es suficiente. Trátese del hogar, trátese de cualquier otra entidad, nunca habrá dinero suficiente. Sin embargo, no es tan subjetiva esta pregunta. La respuesta al financiamiento suficiente estaría expresada en materia de políticas públicas. ¿Alguien ha definido cuándo sería suficiente? ¿Sí?
Y la Ley General de Educación dijo hace tiempo, hace 4 años, que había que dar un 6% del Producto Interno Bruto a la educación. Y ahí tenemos al secretario Tamés enzarzado en una polémica terrible porque le dicen es que no debe usted contar los recursos privados. Y el secretario Tamés dice, bueno, es que en la Ley General de Educación, el artículo 22, nunca se dijo que era de recursos públicos, pero además hay 5.2 recursos del PIB como recursos públicos, y esta proporción no la tiene prácticamente ningún país de la OECD, por supuesto. Él complementa el argumento diciendo, no es lo mismo el Producto Interno Bruto de España que el de México, ni el de Alemania o el de Italia que el de México. Hay una diferencia. Pero hay otras definiciones, y el programa sectorial para el sector educativo dijo que habría un 1% del PIB para educación, y para educación superior, y si el Producto Interno Bruto para este año andará en los 700,000 millones de dólares, pues por regla de 3, te diríamos, deberían dar el gasto para educación superior en alrededor de 80,000 y dista de estar en 80,000. Pero en materia científica y tecnológica, el programa sectorial correspondiente también dijo que finalmente en este sexenio se cumpliría la meta que está desde 1970, de que es tan importante la ciencia y la tecnología en este país, en nuestro país, que se debe destinar el 1%. Y el otro día, hace 2 semanas, por estas mismas fechas, en una reunión en Cuernavaca, les echaba en cara a varios de los científicos a los cuales conocía muy bien. Les decía, hace 6 años ustedes criticaban al al director del CONACYT, el doctor Badrech, porque México estaba en 42% del PIB en materia científica y tecnológica. Digo, y ahora que parece que se va a quedar en 33 según el proyecto del próximo año, ¿cómo le van a hacer? ¿Cómo le van a dar cauce a la nostalgia que en aquella época era crítica acerba? Estamos apenas en el 42, pues sí, pero ahora parece que vamos para un 33. Y la pregunta clave es, ¿de qué depende esto? ¿Por qué han pasado figuras tan preclaras por la Secretaría de Educación Pública, en secretarías y subsecretarías, por cierto, tan buenos directores de CONACYT, presidentes tan comprometidos, que ninguno ha podido ni siquiera acercarse a esto? Es un asunto de voluntad. Con algunos de mis amigos de la UNAM les digo, a ver si para diciembre del 2006, donde todo indica que ya sabemos quién va a ser el secretario de Educación, independientemente de quién gane, a ver si se pueden cumplir estas proporciones, porque pues ha faltado audacia, ha faltado, sensibilidad política, ha faltado determinación, y yo digo que no ha faltado eso. Los economistas que aquí están, que debe haber como 4 nada más, yo creo, ¿no? ¿O hay más? Bueno, saben que tenemos un problema o 2 problemas muy severos, y no únicamente en educación. México no tiene crecimiento desde hace 35 años. El año pasado, antepasado, hubo un célebre coloquio, el coloquio de Huatusco, donde reunió a los más conocidos y famosos economistas de todos los colores y sabores, y coincidieron en esta cuestión: ¿por qué no crecemos? ¿Por qué aquellas proporciones que criticábamos en los años 60 con mucho desconocimiento, estamos creciendo al 7%, debíamos de crecer a más? No, pues no podemos crecer a más, y esos 7% pues ha sido la tumba de nuestro actual presidente, ¿no? Lo propuso y dijo que vamos a hacerlo, quizá emocionado porque el año 2000 se creció casi al 7%, pero no son cifras mágicas estas, no son cifras que pueda parecer un aspecto frío, el 7 o el 6, ¿qué tanto me da?, dirá alguien, pero no,
hay relaciones con aspectos como la recaudación, como el empleo. Hay algoritmos con los cuales se dice cada punto se transforma en promedio para una economía como la mexicana en tantos cientos de miles de empleos. Por lo tanto, la respuesta suficiente tiene que ver primero con el problema del no crecimiento de la economía nacional. Segundo, tiene que ver con la recaudación fiscal. Ayer venía un reportaje, una nota de prensa amplia en el Financiero, donde hace la comparación entre los países, entre varios países del mundo, y México se ha quedado en una recaudación de alrededor del 11% del Producto Interno Bruto, de la recaudación fiscal ordinaria, anual. Y esto contrasta no solamente con los países ricos,